¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Feliz arranque de este mediodía. Acá estamos en la primera edición en la pantalla de DTV para hacerles compañía y para contarles sobre toda la actualidad en un día muy complicado, en obviamente las vísperas de poder conocer qué es lo que va a pasar con el paro de colectivos. Ahí también hay una reunión pendiente y está como tema político la cuestión de el posible acuerdo con la Central de Trabajadores, con la CGT, por un tema que va a pasar por el Congreso y que tiene que ver con la reforma laboral y qué forma va a adoptar esta reforma. Son todos trascendidos de esas reuniones, pero ya le doy la bienvenida a mis compañeros. Hola Lauri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Así es, mediodía casi desértico, ¿no? Porque no hay mucho movimiento en las calles. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo va, Meli, Laura? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, un mediodía particular, con las calles, como bien vos decís, Meli, desiertas, subtes bastante complicados, pero bueno. A mí me costó llegar al canal, perdón, había muchos, por lo menos había tráfico de autos. Sí, claro. Se está moviendo, pero es cierto que menos ajetreado en cuanto al movimiento de colectivos, etcétera, que hace que el tráfico sea bastante más denso. Y que todos los que pudieron hacer home office, yo creo que de manera anticipada lo lograron, lo hicieron, y eso también alivia mucho que otros transportes no queden tan saturados. Hay que ver qué es lo que pasa ahora, 12:30. Es la reunión del gobierno con la UTA para ver si hay un acuerdo y se levanta el paro. Porque, claro, la idea del gobierno es tratar de que en el horario pico de regreso a las casas de los trabajadores no se genere este inconveniente que hay con la falta de colectivos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, a ver, es un inconveniente y también es toda una discusión, yo creo que política, y donde hay que ver quién resulta más señalado como el responsable del conflicto, si son los empresarios, si es el secretario de Transporte, si es la gente de trabajo. En el medio, claramente, los choferes, ellos necesitaban tener recompuesto su salario. Era un bono de 250.000 pesos que no se les depositó, homologado en febrero, y esta situación. Y ahora, de acá en adelante, ¿qué va a pasar con otras discusiones sindicales y salariales? Efectivamente, porque bueno, hay acá un problema de que no se están ajustando los ingresos conforme a la inflación pedido por los gremios y acordado con las empresas. Pero bueno, eso es una discusión que se tiene que dar y es una definición del Poder Ejecutivo, homologarlo o no a esos incrementos salariales, pero lo cierto es que estamos viendo un aumento en la conflictividad, salarial. Y acá en la Cámara de Diputados, Meli, también hay movimiento porque estamos constituyendo comisiones, los legisladores están yendo y viniendo de sala en sala para constituir todas las comisiones que restan en vísperas del tratamiento de, sería la primera ley de Javier Milei, ¿no? Que son la ley de bases. Y ayer hubo reunión del bloque radical. Ayer a la tarde, terminó bastante tarde también, a las 11 de la noche. Reunión del bloque radical con... Solos. Viendo ya, empezando a analizar ya la letra chica de el proyecto de ley de bases y el paquete fiscal que, el borrador ya empezó a circular y que se espera se va a empezar a trabajar ya en comisión a partir de la semana que viene. A ver, sí, esta reunión que mencionás vos también, obviamente, digamos, interpretar qué significa esta poda de artículos de la Ley Base 2 o la segunda entrega de la Ley Bases, porque desde el punto de vista político también es ese recorte de tantos artículos que sí estaban en la primera parte y ahora, después de haber pasado por la primera discusión que dejó el aporte de la sociedad civil y también dejó toda esta cuestión de negociación con las provincias, el tema del impuesto a las ganancias en el medio, que es el acuerdo con los gobernadores y demás. Políticamente, ¿cómo se interpreta? ¿Es un Javier Milei que está en condiciones de escuchar a las oposiciones colaboracionistas? ¿Es un Javier Milei que está un poco teniendo una especie de baño de realidad, que sabe que tal como quería la ley no podía salir? ¿Qué piensan? ¿Cómo es un se poco lee? lo que dijo esta mañana el ministro del Interior, Guillermo Francos, ¿no? Es la ley posible para ser consensuada, es la mejor ley posible que pudo ofrecer el gobierno en términos de ajustar los consensos
y por otro lado también mantener un poco el espíritu de la ley en cuanto a una reforma profunda del Estado, que es la que te está planteando un poco el gobierno nacional, con un listado de privatizaciones, el reclamo de las facultades delegadas, todo el tema de desregulación del Estado. Ahora, es cierto que me parece que en este segundo intento, por lo que dice el gobierno nacional, hay otra actitud que tiene que ver con buscar más consensos, con establecer un canal de diálogo. Está previsto también que vengan algunos ministros a explicar algunos puntos concretos. No van a venir todos los ministros como estuvieron antes, pero sí, si lo piden en algunos puntos concretos, van a venir. Hay un diálogo con los gremios, es decir, hubo también un periodo de consensos que estableció tanto el jefe de gabinete como ministro del Interior con los jefes de bloque y con los gobernadores previo a este debate, que hace que haya un nuevo clima dentro del Congreso para dialogar y por ahí llegar a buen puerto para el día 24 de abril, que es la fecha tope que se puso el gobierno para ir al recinto. Eso estaba pensando, los plazos, ¿no? Porque tampoco tenés mucho tiempo para poder abrir tanto el debate otra vez. El tema, Meli, acá es muy cierto lo que vos marcás, y también lo marco como una preocupación, ¿no? En el sentido de que se habían propuesto como fecha límite para tratar y aprobar ambas leyes. Estoy hablando de la ley bases acotada, como así también el paquete fiscal, antes del 25 de mayo, que es la fecha que propuso Javier Milei para la firma de este pacto. Quizás los tiempos de la Cámara de Diputados podrían acompañar para haber una media sanción, tal vez la primera semana de mayo, eventualmente con buen viento, pero el Senado también es una incógnita. Entonces, la verdad no hay una certeza de que se llegue con ambas leyes el 25 de mayo. Sí sería, de alguna manera, una buena señal que interpretaría tanto el gobierno como también los distintos actores, ¿no? Actores económicos, actores políticos, actores de la vida internacional que están mirando a la Argentina para ver cómo se desenvuelve el gobierno de Javier Milei. Sería una buena señal que hubiese ya una media sanción de la Cámara de Diputados con un aval general a ambas leyes. ¿Qué es lo que yo estoy recogiendo de la oposición? De la oposición hay una valoración positiva en cuanto a la predisposición del gobierno a conciliar. Actitud que no se vio tan claramente en enero y febrero, cuando se discutió la primera versión de la ley bases. Ahora hubo una intención realmente evidente, porque hubo reuniones en la Casa Rosada con prácticamente todos los bloques. Y con los gobernadores también. Y con los gobernadores también, justamente para tratar de llegar a un acuerdo lo más, como yo digo, lo más masticado posible, ¿no? Lo más consensuado posible, para que acá, cuando llegue la hora de la verdad, a la hora de sanción, de trabajar la ley, bueno, no haya tanto problema, ¿no? Tantas dificultades. Ahora, hay un dato interesante que plantea Laura, que es el tema, la incógnita del Senado. Sí. Y justamente por ese tema el gobierno me parece que cambia también la estrategia en esta etapa de negociaciones, porque hay lo que en la Casa Rosada llaman un plan espejo, es decir, empezar a discutir también en paralelo, o sea, en espejo, con la Cámara de Diputados en el Senado. De hecho, un dato concreto es que ayer hubo una reunión de los jefes de bloque de senadores con Villarroel, la vicepresidenta, presidenta provisional del Senado, junto con Pose, jefe de gabinete, y Guillermo Franco, ministro del Interior, en la Casa Rosada, precisamente para ir informándoles en paralelo a lo que está ocurriendo en diputados a los senadores. ¿Para qué? Bueno, lo que explican los funcionarios allegados a Villarroel es para que los senadores no se tomen por sorpresa el día anterior a que vaya a llegar el proyecto de ley, una vez aprobado en diputados, en el Senado. Es decir, van a estar... Martín, dame un segundito, que estamos ya teniendo el audio, que es lo que ustedes están escuchando, de la constitución de la próxima comisión. A ver si vamos a poder también tener la imagen. Y perdón que te interrumpí, ahí estamos.
Vamos a comenzar la reunión, ya tenemos el quórum. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cabeza, soy el secretario de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Ahora voy a leer la nómina de los diputados que integran la comisión. Arabia Damián, del PRO, Barletta Mario, de la UCR, Venegas Lin Alberto, de Libertad Avanza, Bianchetti Emanuel, del PRO, Bordet Gustavo, de Unión por la Patria, Borrego Victoria, haciendo Coalición Federal, Brugue Juan, haciendo Coalición Federal, Casas Sergio Guillermo, UP, Castañeto Carlos, UP, Chumpitaz Gabriel Felipe, PRO, Coleta Mariela, UCR, Domingo Agustín, Innovación Federal, Emma Nicolás, Libertad Avanza, Galimberti Pedro, UCR, Juliano Diego, UP, Gonzalo Gustavo, UP, Herrera Ricardo, UP, Laspina Luciano, PRO, López Murphy Ricardo, haciendo Coalición Federal, Niere Lisandro, UCR, Pagano Marcela, Libertad Avanza, Pedrini Juan Manuel, UP, Potenza Luciana, UP, Quintar Manuel, Libertad Avanza, Rayunberger Ariel, UP, Snopek Guillermo, UP, Estrada Julia, UP, Tortorielo Aníbal, PRO, Zavala Chancur Natalia, UP, Zapata Carlos Raúl, Libertad Avanza y Zuli Cristian, UP. Teniendo el quórum necesario, vamos a comenzar la reunión. Según el artículo 106 del reglamento y la resolución 555-559, tenemos que elegir las autoridades, establecer el día y la fecha de reunión. En este momento lo que tenemos que hacer es elegir el presidente. Si alguien tiene alguna proposición. Señor secretario, en virtud de las conversaciones entre los presidentes de bloques de las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara y los acuerdos parlamentarios, Unión por la Patria, vamos a proponer al escribano Juan Manuel Pedrini para que presida esta comisión. En virtud de su trayectoria política, que se inicia en la Municipalidad de Resistencia, fue presidente del Consejo Deliberante, también presidente de la Lotería Chaqueña, ministro de Justicia y Seguridad del Chaco, diputado nacional, volvió a su provincia, hoy de nuevo está acá en la Cámara, tiene trayectoria política, pero yo hago hincapié en su trayectoria personal, de escribano, egresado de la Universidad de Santa Fe, presidente del Colegio de Escribano del Chaco en 2 periodos, y cómo uno va resignando su labor profesional para embeberse en la política. Y bueno, creemos que de Unión por la Patria tiene que presidir esta comisión y bueno, lograr, como escuché en varias reuniones constitutivas, estos consensos que están faltando y en principio y en particular la función específica que tiene esta comisión de seguir el cumplimiento de las normas tributarias, de impuestos no solo de organizaciones gubernamentales, sino también no gubernamentales. He estado leyendo en el año 2023, se reunió un par de veces la comisión, creo que en estos tiempos donde se requiere conducta tributaria, donde las provincias componen sus recursos del erario público, esta comisión va a tener una función trascendente. Así que ponemos a consideración de los diputados la propuesta de Unión por la Patria. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces invito al presidente a asumir. Yo me voy a sentar acá. ¿Cómo está? Lo que tenemos que hacer ahora es elegir el vicepresidente. El vicepresidente primero. Y así vicepresidente primero y vicepresidente. Bueno, agradezco profundamente esta nominación. Espero estar a la altura de las circunstancias. Esta es una comisión muy especial.
de las tantas que componen nuestro Parlamento. Se trata de hacer un seguimiento de las normas tributarias y previsionales. Somos una comisión que actúa después que las normas ya están sancionadas, básicamente. También podemos hacer propuestas, lógicamente, de mejorarlas, pero ¿qué es lo común? Que a una comisión vaya un proyecto de ley, ahí se trate y luego se apruebe o no por el Pleno. Bueno, nosotros actuamos básicamente cuando la norma ya está sancionada. Hacemos el seguimiento. Somos la única comisión que hace el seguimiento de las normas en estos dos ámbitos, tanto el previsional como el tributario. También podemos, lógicamente, hacer las propuestas para mejorar, actualizar y perfeccionar esos dos tipos de normas. Bueno, corresponde ahora el tratamiento para designar al vicepresidente primero de esta comisión. De acuerdo también a lo que se había acordado con la presidencia de la Cámara y los bloques, esta vicepresidencia correspondería a nuestro bloque también, y tengo el honor de proponer al doctor Guillermo Snopeck para que sea el vicepresidente primero. También Guillermo viene de una actuación profesional como abogado en su provincia de Jujuy, con una vasta actividad política, donde se desenvolvió tanto en los ámbitos ejecutivos como legislativos de su querida Jujuy, coordinador del Ministerio de Gobierno, presidente del Patronato Deliberado, presidente del Banco de Acción Social en Jujuy, director provincial de Trabajo, diputado provincial, vicepresidente de la legislatura de Jujuy. Estuvo en esta casa en una corta estadía del 2015 al 2017 para asumir posteriormente como senador del 2017 hasta el 2023. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contarlo nuevamente en nuestra Cámara. Está desempeñando su segundo mandato como diputado nacional. Bueno, en virtud de estas cuestiones que propongo a esta comisión el nombre de Guillermo Snopeck para que asuma como vicepresidente primero de la misma. Si hay asentimiento, muy bien. Segundo. ¿Quién corresponde? Vicepresidente segundo tiene una sola vez. Bueno, debemos elegir ahora al vicepresidente segundo. Gracias, señor presidente. Desde el bloque de la Libertad Avanza hacemos reserva del nombre para nominarlo con posterioridad al vicepresidente segundo. Gracias. Perfecto. Gracias. Cumplimos con la reserva. Quedan las secretarías. Bueno, también en virtud de acuerdos preexistentes, las secretarías corresponden a Unión por la Patria y hacemos reserva de los nombres. ¿Esto terminamos? Primer secretario y segundo secretario. Sí, hacemos reserva de los dos. Nosotros hacemos reserva de 2 secretarías. Esa es la instrucción que tengo del bloque, de mi bloque. Faltaría un secretario. Sí, presidente, gracias. En virtud de los acuerdos mencionados, la secretaría corresponde para la bancada del PRO, y es en nombre de la bancada del PRO que quiero proponer a un compañero de este bloque que hoy no podía estar presente por asuntos personales,
Él es Luciano Laspina, muchos lo conocen, diputado de esta Cámara hace muchísimos años. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Economía de la Universidad del SEMA. Se desempeñó como asesor del presidente del Banco Central de la República Argentina, presidió la Comisión de Presupuesto y la bicameral también en este Congreso, así que es la propuesta de la bancada del PRO. Los que estemos de acuerdo, manifestémonos. Bien. Está. Bueno, corresponde ahora tratar día y hora de reunión. Proponemos mantener el mismo horario, día y horario de reunión, que era los martes a las 10:30 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Hemos terminado con el objeto de esta convocatoria. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, con mucho gusto. Escuchamos. Bueno. Nos vemos el martes a las 10:30. Gracias. Bueno, ahí recibimos entonces la transmisión de lo que dejó la constitución de una comisión que va a ser muy importante porque tiene que ver justamente con los asuntos previsionales, entre otras cosas, y fue designado el diputado de Unión por la Patria, Pedrini, un diputado que tiene mucho para aportar a la comisión por su formación profesional, por el área de conocimiento de la que él viene y además por la experiencia que tiene dentro de la Cámara de Diputados. Análisis y seguimiento de las normas tributarias es un tema recontra sensible. Pabli, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Es un tema muy sensible porque claramente estamos probablemente ante una discusión a futuro de alguna reforma tributaria en este sentido, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, se le quitó a 800.000 trabajadores la obligación de tributar impuestos a las ganancias que ahora van a ser devueltos. Todo esto claramente es además el corazón de la ley de bases, ¿no? Las reformas tributarias, la cuestión que tiene que ver con los impuestos, con un presidente que está absolutamente en contra de la presión que se ejerce en temas tributarios contra quienes dan trabajo, contra las pymes, contra los dueños de las empresas. O sea, se está reconociendo que además dentro de la región, nuestro país es el que más impuestos tiene. Y a veces se dan situaciones hasta de doble imposición. Claro. Es interesante lo que señalás. Obviamente la discusión de lo que tiene que ver con la ley bases y con el paquete fiscal que está circulando va a transitar por la Comisión de Presupuesto. Me parece que ahí se juega tal vez lo más importante en lo que tiene que ver con los recursos económicos y con lo que recauda el Estado Nacional. Pero esta comisión, claro, tiene un análisis más fino, ¿no? Por eso también me parece que está en la órbita de la oposición de Juan Manuel Pedrini, que es, como decís vos, un diputado de Unión por la Patria del Chaco. Es cierto lo que señalás, lo que te dicen es la Argentina no tiene los niveles de presión tributaria que tal vez puede tener Europa, pero obviamente cuando vas a la comparativa con la región salimos perdiendo, lo que obviamente siempre se dice nos resta competitividad para poder exportar y para poder ser un lugar atractivo para atraer inversiones. Bien. Así que bueno, veremos qué desenvolvimiento. Los martes va a ser el día, por lo menos fijado ahí, lo escuchábamos sobre el final a Pedrini, ¿no? Martes de comisiones. Ayer de hecho se habló mucho sobre esta cuestión de cómo se van superponiendo la actividad de las comisiones el mismo día de la semana, cosa vieja que ya conocemos y que se está viendo cómo puede reordenarse. ¿Les parece que hagamos una pausa? Dale. Así también nos acomodamos y les seguimos contando toda la actualidad.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Acá estamos de regreso después de la pausa. Decíamos, en un día donde en un ratito nada más se reúne la UTA con, los representantes de los choferes, también los empresarios de los colectivos, porque hay que destrabar, ver si se puede destrabar, algo que imagínense que para el gobierno no es menor, porque esto ha dejado a muchos trabajadores sin la posibilidad de concurrir a sus lugares de trabajo, muchos que tuvieron que reorganizarse en su horario de atención al público porque no podían contar con trabajadores en sus fábricas o en sus restaurantes o en sus emprendimientos, lo que fuere. Justo, por ejemplo, hoy llamé a un lugar del que tenía que retirar algo, una fábrica. Me dice, no, mira, de tal hora a tal hora no hay nadie, vamos a estar cerrados porque no tenemos personal para que pueda atender, así que si querés pasa antes o pasa después. Y así se está dando muchísimo porque claramente los pasajeros que viajan en el área metropolitana por los colectivos que están dentro del gremio de la UTA, no los que están en otras, y de algunas empresas, porque otras empresas no se adhirieron, cuestionando justamente la dirigencia sindical. Están en una retención de tareas anunciadas desde ayer a la medianoche y una retención de tareas que está atenta a ver si les depositan o no les depositan esta paritaria que fue homologada en el mes de febrero. Sí, por otro lado, Meli, acaba de hablar el portavoz presidencial Manuel Adorni y dijo que, primero calificó de horroroso este paro llevado adelante por la UTA. En segunda instancia dijo que el gobierno está cumpliendo con todos los desembolsos de los subsidios en el AMBA, es decir, los desembolsos a las empresas, porque había una duda ahí respecto si habían o no trasladado los desembolsos de subsidios a las empresas, y ratificó que ahora, 12:30, se reúnen entonces las partes en la Secretaría de Trabajo para resolver este conflicto entre la UTA y los empresarios. Habrá que ver si el gobierno logra llegar a una mediación en esto para que, como decíamos recién, en el retorno de los trabajadores a sus casas por la tarde esté resuelto este conflicto y no haya un caos con este tema, ¿no? Bueno, hoy temprano escuchaba a uno de los representantes de las empresas de colectivos. De las cámaras empresarias. Claro, de apellido Fusaro, que decía, para nosotros lo que vamos a pedirle en esta reunión, que está ahora por suceder, es a los gremios que por lo menos reanuden el servicio para poder seguir negociando y ver de qué manera se puede destrabar esto. Claro. ¿Por qué? Porque encubiertamente lo que se puede venir es un aumento de pasaje, que sería la manera de compensar eso que están pidiendo desde las bases sindicales, eso que los empresarios dicen que no pueden liberar, no pueden enfrentar, y por otra parte eso que también el secretario de Transporte está siguiendo de cerca, porque tampoco es que puede subir la tarifa mucho más de colectivo, porque ya estamos en niveles de inflación que están empezando a controlarse. Exacto, y atención, porque el secretario de Transporte, Franco Mogueta, elevó una advertencia hace minutos donde planteó que podría quitar las licencias de las empresas de colectivos. Dijo que están comenzando a sancionar a las compañías de transporte y que les quitarán las habilitaciones a las que no garanticen el servicio. Dijo que no podemos despedir trabajadores, pero sí lo que podemos hacer es despedir empresas. Reitero, esto lo dijo el secretario de Transporte, una advertencia muy fuerte contra las empresas. Hay una fuerte tensión, claro está. Las empresas, reiteramos, habían reclamado subsidios
al gobierno nacional, subsidios que el gobierno acaba de decir que ya están cubiertos, con lo cual, y esta advertencia que hace el secretario de Transporte, bueno, eleva aún más el nivel de tensión antes de esta reunión que, como decíamos recién, se va a llevar adelante en la Secretaría de Transporte. En unos minutos nada más. ¿Seguimos con vos, Pabli? Sí, para hablar de lo que es la reforma laboral o la reforma laboral en la que está trabajando la Unión Cívica Radical, el bloque que preside Rodrigo de Loredo y que obviamente tiene una serie de tensiones internas, pero que parecería que están tratando de homogeneizar y de unificar posición. Ahí vemos algunos de los puntos de lo que se presentaría hoy, de alguna manera con un guiño del gobierno, ¿sí? Esto estuvo hablado en las diferentes reuniones que Guillermo Francos, el ministro del Interior, y también Nicolás Pozo, el jefe de gabinete, vinieron llevando adelante tanto con los bloques, digamos, de la UCR como del PRO, como de Hacemos Coalición Federal, que son los bloques que se los señala como los bloques dialoguistas o la oposición con vocación de poder brindarle al gobierno una serie de instrumentos y de herramientas. Ahí vemos que la UCR va a presentar seguramente una reforma laboral que busque bajar la litigiosidad, ¿sí? Busque bajar lo que tiene que ver con los conflictos judiciales, con un periodo de prueba que va de 3 meses a 6 meses, es decir, actualmente el periodo de prueba es de 3, lo que propone el radicalismo es que vaya a 6 meses. En lo que es el DNU, el mega decreto, estaba estipulado que se vaya ese periodo de prueba hasta los 8 meses. Recordemos que ese capítulo, que es el capítulo 4 del mega decreto, está suspendido en la justicia laboral. Ahí vemos también que las indemnizaciones tendrían este formato que es el que tiene la UOCRA, el Sindicato de la Construcción, el que conduce Gerardo Martínez. La idea ahí es que el propio trabajador vaya descontando una parte de su salario para ir armando esta suerte de mochila austríaca, como se le dice en algunos países, es decir, ir armando su propio fondo de desempleo. Recordemos que hay sectores o gremios o rubros puntuales de la producción, del comercio, de lo que fuere, que bueno, tal vez se les permite o tienen la posibilidad de implementar esta modalidad justamente porque, por ejemplo, cuando uno piensa en una obra, la obra tiene un periodo, ¿sí? Claro. Tal vez un año y medio, 2 años. Exactamente, claro. Exactamente, ahí está. Es propia de esa actividad ahí como señala acá Meli. Bueno, dentro también de las perspectivas está la de reducir las multas para bajar esa litigiosidad que yo mencionaba recién. Cuando se despide un trabajador, muchas veces no solamente está la cuestión de la indemnización en sí mismo, sino que se agregan en los litigios las multas por tal vez estar mal contratados, la mala registración, el periodos, no pago de algunas horas extras o algún periodo vacaciones. Que tal vez no estuviste registrado formalmente, entonces bueno, tal vez el vínculo formal arrancó meses después de que vos comenzaste a trabajar. Claro. Bueno, todo eso se termina reclamando, termina generando un montón de multas que lo que hace es incrementar mucho el costo para el empleador, sobre todo. Claro, donde quedas como imposibilitado de, en definitiva, quedarte con quienes quieras quedarte como empleados. Sí. Eso es lo que explican. Exactamente, por eso, bueno, un poco las multas es un ítem que muchos señalan que hay que bajar o que hay que reducir al mínimo. Ahí dentro de lo que son las placas vemos que el análisis que hacen en el radicalismo es que hay 8 millones de trabajadores en la informalidad, ¿sí?, que no tienen aportes a lo que tiene que ver con lo previsional y que no tienen aportes tampoco a una obra social, es decir, que no tienen, bueno, cierta cobertura médica. Sabemos que a veces la cobertura del monotributo es pequeña, es mínima. Bueno, obviamente esto tiene su impacto en lo que es la caja previsional, la caja del ANSES y después en las posteriores jubilaciones. Así que todo esto forma parte de lo que la UCR seguramente va a estar presentando hoy. Ayer hubo una reunión a la noche, hasta bien tarde, donde la UCR trata de unificar una oposición. Parecería que no hay mayores problemas, que también está consensuado con el Senado, es decir, con la Cámara Alta, con el bloque de senadores del radicalismo. Y hay un juego político, me parece, de la UCR que quiere llevarse la bandera de haber impulsado la reforma laboral o una reforma laboral posible dentro de este contexto donde el gobierno obviamente impulsa muchas modificaciones o muchas
desburocratizaciones, ¿no? A ver, eso, cuando uno habla de reforma laboral, en realidad todos los colores políticos y los especialistas en el tema te dicen claramente hay que discutir una reforma laboral. El tema es qué supone, qué contiene. Contiene pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores y en su gran mayoría este es el argumento que genera mayor preocupación. Totalmente. Digo, si vos, no sé, vas a pasar de tener habilitado un periodo de prueba extendido en el tiempo, si el costo del cálculo de las indemnizaciones se va a recalcular en, digamos, desfavoreciendo al empleado o al empleado o al despedido, mejor dicho. Si esto va a suponer que no vas a poder generar, digamos, en casi todas las actividades, concentraciones, bloqueos y protestas o huelgas o retención de tarea o ceses porque tenés que cumplir con un mínimo de trabajadores que sí esté brindando esa tarea, etcétera, 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 es bastante complicado. Ahora, reforma laboral como tal, de hecho, el propio kirchnerismo intentó impulsar la propia, ¿no? Sí. Con esto de la reducción de la jornada laboral, esto de poder cumplir con un banco de horas, cumplir objetivos en lugar de un banco de horas o banco de horas también. Agrego lo que tiene que ver con el aporte sindical o la cuota sindical. Las cajas, ¿no? De los sindicatos. Y sí, a ver, que el empleado está obligado a hacer un aporte al gremio sin estar afiliado, sin tener voluntad o consentimiento, y después lo que tiene que ver con la obra social, en donde uno, más allá después de elegir una prepaga, tenía que por lo menos dejar pasar un año. Esos son también ítems que están trabajando en el radicalismo. Me decían que hoy va a estar esta presentación. Yo ayer hablé con gente del gobierno que no tiene problema en poder discutir esta cuestión siempre y cuando obviamente coincidan las miradas, obviamente desde la Casa Rosada y desde lo que presente la oposición, en este caso el radicalismo. De fondo está el mercado laboral y lo que hemos mencionado un montonazo de veces, ¿no? Claro. Todos los cambios que operan. Es interesante en este debate también la reunión que hubo ayer en la Casa Rosada del ministro Guillermo Francos con el jefe de gabinete Pose, con la cúpula de la CGT, porque ahí hubo como una puerta abierta de parte de los sindicalistas para debatir la reforma laboral, o por lo menos una parte. Hoy lo ratificó el propio Guillermo Francos, donde dijo que la CGT estaría dispuesta a incorporar algunas cuestiones que plantea el proyecto de reforma laboral del gobierno, como ser, por ejemplo, las multas en el trabajo, todo lo que tiene que ver con el capítulo de agilizar la forma de incorporar trabajadores. No así, por supuesto, todo el capítulo relacionado con indemnizaciones, que la CGT planteó que eso no lo van a aceptar. Pero si hay acuerdo en esos puntos, esos ejes de la reforma laboral, como los que plantea Pablo del radicalismo, sumado a esto de la CGT, podrían ser los temas de consenso que llegarían a incorporarse en un eventual dictamen dentro de la ley de base en su forma global, ¿no? Como sea, me parece un paso necesario recibir a la Central de Trabajadores, ¿no? Sobre todo con personas que hoy por hoy las necesitas para poder negociar básicamente cualquier cosa que quieras impulsar, ¿no? Porque ahí están, yo escuchaba, por ejemplo, ayer también el representante del sindicato de aceiteros, lo escuchaba en una entrevista que le hacían donde le explicaba, y dice, bueno, después está toda la discusión sobre si las paritarias hay que homologarlas o no hay que homologarlas, ¿no? Bueno, por parte de la conversación de ayer. Claro, esta cosa de, claro, es decir, esta cuestión, puntualmente, la de los colectivos, la estamos nombrando porque además va a ser o la punta de lanza de otros sindicatos o la base de una renegociación y de una refundación de la relación con los sindicatos en este país. También una vez escucha cuando directamente, por ejemplo, ayer hablaba con un colectivero de una agrupación de colectiveros que está sindicalizado, que pertenece a la UTE, me dice, a mí, yo estoy totalmente en desacuerdo cómo se está liderando el sindicato. ¿Y qué tiene que pasar con los sindicalistas en este país?
Está bien que estén a lo largo de 20 años, Claro. 15 años, 30 años a cargo de un sindicato, de Bueno, un eso gremio. tiene que ver con la discusión sobre el modelo sindical o con el modelo gremial, que hay incluso proyectos de ley, ahora no recuerdo, pero presentados en la idea de democratizarlos, digamos, de hacer elecciones, si de que no vos puedan tenés- ser perpetuos los... Si vos los- tenés limitado el elecciones, mandato de un los gobernador, mandatos. tenés limitado el mandato de un senador, tenés limitado el mandato de un presidente, Ujú. tenés limitado el mandato de un intendente, ¿por qué no tenés limitado el mandato? Yo me pregunto, ¿por qué no se discute claro. también eso respecto de, bueno, para qué fueron pensados, ¿no?, las dirigencias sindicales, los gremios? Y qué es, ojo, también te dicen del otro lado de la biblioteca, te dicen, bueno, pero un momento, hay gente que está súper contenta sobre cómo se lidera un sindicato y por qué se tiene que ir, porque se le termina el mandato, eso, y le estás dejando la llave abierta que se haga cargo cualquiera. También es atendible. No, o vos podés decir, bueno, es un colectivo de trabajadores de tal rama que, bueno, ellos deciden por sí mismos. Ellos se dan a sí mismos la reglamentación y la autoridad. La autoridad para elegir a quien El quiera. delegado. Después La obviamente es ingenuo de representación, creer sí. que después que no hay incidencias y demás, pero sí, es un tema, digamos, a debatir. Sí. Creo que está en el tapete, me parece que ahora obviamente hay muchas otras urgencias. Sí. Esperará, pero la cuestión de la democratización o de cómo se eligen los referentes o los líderes de los gremios es algo que está muy cuestionado además, ¿no? En un momento donde hay muchas cuestiones cuestionadas en Bueno, Argentina. hubo Eso forma sindicatos- parte perdón, también, sí, sí. perdón Meli, eso forma parte también del el otro capítulo. Después vamos a ampliar sobre este tema el capítulo de leyes anticasta que Claro. había anunciado el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias, y que lo está preparando Sturzenegger y un equipo dentro de Jefatura de Gabinete. Ya están redactados varios de los proyectos que conforman este paquete de ley anticasta, y entre ellos tiene que ver justamente con cambiar o modificar la forma en que se eligen a los jefes sindicales, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de esto más adelante, si querés, Meli. ¿Cómo no? Pablo, vos ya No, estábamos con ahí con está. el- Sí, eso, a ver, es un punteo y es una aproximación de lo que va a estar presentando el radicalismo. Seguramente tendrá otras aristas, otras cuestiones para ser atendidas. Pero bueno, a mí me parece que es, por un lado, interesante poder repasar cuáles son los puntos centrales en los que está trabajando el radicalismo. Y por otro lado, un gobierno que hasta acá en su agenda legislativa ha enfocado sus energías en lo que tiene que ver obviamente con la ley bases, ahora también ingresa la cuestión del paquete fiscal, pero el paquete fiscal también estaba contemplado en la ley bases original, bueno, que de alguna manera le abre el guiño a uno de los espacios de la oposición para que presente este proyecto y eventualmente pueda tratarse más adelante. Recordemos, ahí Martín lo mencionaba, fue un pedido de varios de los bloques para que pueda incluirse dentro de la ley bases. Eso Claro. a priori el gobierno dijo no, preséntenlo ustedes. Después, en la discusión en comisiones, qué formato tendrá teniendo o terminará teniendo o no, bueno, es difícil saberlo. Pero bueno, sí lo que hay en la ley bases es lo que tiene que ver con como una suerte de blanqueo laboral, pero no una reforma. Así Sí. que me parece que el dato político es que hay un laissez-faire, dejar hacer, digamos, a la sí. UCR para que presente y en todo caso después tomar ese proyecto. Bueno, me parece interesante siempre que haya instancias, ¿no? Sobre temas donde claramente hay multiplicidad de miradas, y todas valen la pena ser recogidas y escuchadas. Seguramente enriquecedor el debate en comisiones sobre este tema, que es un tema súper sensible, que también muchos sindicatos están mirando con mucha preocupación la reincorporación de estos 800.000 trabajadores que volverían a pagar impuestos a las ganancias. Por ejemplo, tal es el caso de los camioneros, Claro. que en su gran mayoría, por el tipo de actividad, tienen, digamos, se les paga sueldo. A ver, después, si el sueldo es bueno o es malo, la verdad que todo esto- vamos a hablar eso en función del poder adquisitivo, pero como muchos tienen pago de desarraigo, horas extras, nocturnidad o horas que van complementarias a su jornada, bueno, llegan al 1.800.000 pesos, entonces muchos volverían a quedar comprendidos en el impuesto a las ganancias. Sí, y todo este debate, Meli, tanto de reforma laboral como de ganancias, el tema de los nuevos
mecanismos para definir cómo es la vida interna de los sindicatos. Todo esto se da en un contexto donde hay una amenaza de paro de parte de la CGT, hay un debate interno dentro de la CGT, hay algunos que son muy duros y que están planteando ir a un paro, otros que dicen que no. Se está evaluando, de hecho, esta tarde hay una reunión de la comisión directiva de la CGT para evaluar qué van a hacer el 1 de mayo, claro. Si va a haber una movilización, una marcha, si va a haber un paro. Bueno, todo esto sería eventualmente el segundo paro, el paro nacional que le podrían llegar a hacer al presidente Milei. Recordemos que el otro paro fue el 24 de enero. Bueno, todo esto forma parte, obviamente, de un debate que se está dando dentro del sindicalismo. Aquellos que plantean, reiteramos, una mayor dureza con el gobierno y otros que son más dialoguistas e incluso dejaron la puerta abierta, como decíamos recién, para eventualmente discutir parte de una reforma laboral que está planteando el gobierno nacional. Bueno, uno de los temas calientes del día de hoy, también porque nos acercamos al Día Internacional del Trabajo, que suele ser también un día donde se escuchan un poco los reclamos de los trabajadores. Hay mucha discusión política, ¿no?, por estas horas en torno a estos temas, pero me parece que por lo menos, por lo que hablábamos hace un ratito nada más, lo de la ley de bases más recortada en cantidad de artículos, deja en evidencia que el presidente le interesa negociar para que esa ley salga y quede lo menos afectado posible el corazón, ¿no?, de lo que se pretende hacer, que es el equilibrio fiscal, según lo que él mismo dijo para cuando fue el momento de retirar la ley, ¿no? O sea, cuando la ley se había convertido en una ley cáscara, claro, que no tenía o no cumplía con el principal objetivo, se la retiró. Si ahora se la vuelve a presentar, también tiene que ser bajo, me parece, condiciones distintas. Y que pregona permanentemente, ¿no? Digo, lo del equilibrio fiscal. Claro. Sí, como gran punto disparador para que no haya inflación o para la baja de la inflación. Sí, obviamente hay mucho, en un momento donde el presidente está de viaje o está en Estados Unidos. Sí. Mañana habría una reunión con Elon Musk, con el multimillonario sudafricano. Pero sí, es verdad, se dan todas estas reuniones. Ayer Interior fue una cartera que lo suele ser, digo, pero muy caliente, en el sentido de recibió a Villarruel con los bloques de la oposición del Senado, recibió la cúpula de la CGT. Entonces me parece que hay una suerte de aprendizaje, ¿no?, de tratar de tener una gimnasia para este diálogo y para que finalmente la ley salga. Más allá que después me parece que el presidente a veces señala, bueno, si no sale se lo comunicaré a la sociedad y demás, pero digo, hay un tomar nota para ver si se puede mejorar. En su momento lo que había dicho cuando no pudo ser la ley bases, entre otras cosas, es: yo tengo que ir igual por este camino. Claro. O sea, que yo tengo que cruzar el océano de todas maneras. Es cierto, esa era pero déjame marcarte, me parece que hay un cambio de actitud, ¿no?, en este sentido. La postura anterior, cuando se dio en el primer debate, incluso fomentada en gran medida por Santiago Caputo, era, bueno, vamos por todo, no importa si la aprueban o no la aprueban, no vamos a corrernos de lo que es el espíritu de la ley, y finalmente fue el fracaso eso. Ante ese camino, me parece que ahora el gobierno está tomando otro camino, que es el camino del consenso, el diálogo, llegar a tiempo al Congreso, ya habiendo dialogado con los gobernadores, con los jefes de bloque, e incluso haciendo, como decíamos hace un ratito nomás, esta planificación espejo, es decir, apuntalando el tema en el Senado en paralelo a diputados. Eso habla de una nueva estrategia del Gobierno Nacional para llevar adelante y tratar de sancionar antes del Pacto de Mayo, sí, del 25 de mayo, esta ley de base. Hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos con más información, porque estamos en la pantalla de ETV y todo lo que pase, especialmente en el Congreso, te lo enteras en esta pantalla. Ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas.
Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa para contarles toda la información que tienen que saber. Estamos esperando que se sigan conformando algunas comisiones. Le damos la bienvenida a Marquitos también, que se suma con nosotros. ¿Cómo va? ¿Cómo les va, Meli, Martín? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo fue tu llegada al Congreso? ¿Cómo está el tema del tránsito? Pero ¿cómo viste el tema de los...? Me pareció que un poquito más alivianado, ¿no? Sí, yo también llegué más rápido. Notablemente me parecen menos personas en la calle, más allá menos de que tránsito en las calles, sí. Y seguramente, entre otras cosas, se debe haber complicado la presencia de los maestros en las escuelas, porque este horario del mediodía a veces también se hace un poco más complicado porque, es el cambio de turno de los alumnos de la mañana con los de la tarde y eso ralentiza un poquito el tránsito. Yo creo que hoy debe haberse visto afectado seguramente mucho personal docente que no haya podido, y alumnos lo mismo, concurrir. Sí. Bueno, estamos a la espera de lo que pasa en la reunión esta que está por empezar, o tal vez ya empezó. 1:30 tenemos la conformación de la Comisión de Economía. Ok, importante. La que sigue... Ahí estamos viendo las imágenes. La que sigue, ahí vemos, mira el plano. No, yo me refería a la reunión de la UTA, perdón. Perdón. No, yo estaba hablando de esta. Esta sí, claro, 1:13:30. Meli está hablando de la reunión que se... Para ver si busca destrabar el conflicto para ver del regreso a casa cómo va a ser. Exactamente, la reunión que se lleva en estos momentos adelante en la Secretaría de Trabajo entre la UTA y las empresas del sector de transporte. En el medio habló el portavoz Manuel Adorno y calificó de horroroso el paro de transporte y a su vez dijo que el gobierno ya giró todos los fondos de subsidios para las empresas del AMBA, con lo cual no va a girar más fondos, e incluso amenazó con quitar las licencias de algunas empresas si es que tensan la cuerda y no se sientan a negociar y llegan a un acuerdo con el gremio de la UTA, ¿no? Sí, hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa, porque también muchos trabajadores hoy salieron como pudieron para cumplir con su esquema laboral, porque también en ese sentido a veces pierden presentismos o premios especiales, así que muchos se las ingeniaron como pudieron, y el regreso a casa todavía es una incógnita, ¿no? La idea es poder destrabarlo para que no sea caótica la vuelta, pero está por verse qué es lo que resulta. Pero vos hablabas de la conformación de la Comisión de Economía, una comisión importante, ¿no? Que suele... A ver, nosotros también lo decimos y es una discusión vieja. Hay muchas comisiones que terminan siendo primas hermanas de otras, ¿no? Por ejemplo, presupuesto de Hacienda. Temas, sí. Tenemos economía, finanzas, presupuesto de Hacienda, economías regionales. Claro. Tenemos varias. Y también la que veíamos recién, la de normas tributarias. Normas tributarias. De modo que seguramente ahí también hay que pensar cuáles son los temas que le termina teniendo a estas comisiones de cabecera, porque uno dice, economía, es una comisión clave. Bueno, no, termina siendo clave o mucho más relevante en la actividad presupuesto y Hacienda. Así es. Vos tenés justamente la descripción de todo lo que se fue conformando, ¿no? De lo que se fueron conformando, puntualmente lo que se conformó ayer, porque hoy tenemos tercer día consecutivo, venimos de martes, miércoles, vamos a repasar lo que pasó ayer. Dale. Si te parece, Meli. Muy bien. Acción Social y Salud Pública, una vieja comisión conocida con mucha actividad en los últimos años. Vuelve Pablo Yedlin a ser presidente, es el presidente de la Cámara de esta comisión durante la pandemia aquí en la Cámara de Diputados, después hizo un salto al Senado, donde también estuvo muy activo en la Comisión de Salud, fue ministro en Tucumán. Fue ministro de Salud. Es médico de profesión y vuelve a ocupar ese rol para Unión por la Patria, que en los últimos días empezó a tener más lugares en cargos relevantes en las comisiones. Las primeras comisiones que se fueron conformando, estábamos viendo más diputados de la Libertad Avanza, del PRO y de la UCR. Qué paradoja, ¿no? Le tocó ser el titular de la comisión durante la pandemia del COVID y ahora le toca ser el titular de esta comisión durante la pandemia del dengue, o la epidemia. No es una pandemia, es una epidemia, la del mosquito dengue, que todavía, según nos cuentan, estamos en números muy altos en cifras de contagio. Sí, esta semana la Ciudad de Buenos Aires con el ministro de Salud Quirós hizo una conferencia diciendo, bueno, ya pasamos el pico, ¿no? Empezamos a ir la curva descendente, obviamente acompañando las temperaturas y el clima que se viene. Y también habiendo pasado ya una semana de lo que fue la Semana Santa. Exactamente. Eso también era algo que había que seguir de cerca, porque muchas personas por ahí, sin saberlo por supuesto, contagiadas ya de dengue, viajaron hacia otras zonas
¿no? Ahí Sí. Otro mosquito los pica y eso produce vector de contagio, ¿no? O sea, no es ser humano a ser humano, sino es mosquito con ser humano contagiado que vuelve a picar un ser humano y eso produce la expansión de los casos. Ahora, el invierno tiene distintas temperaturas a lo largo del país que tenemos. Pablo Yelmin en la provincia de Tucumán, del norte, donde tarda un poco más en irse el calor y donde claramente el dengue además hace más tiempo que está ahí instalado. Así que va a ser un tema y también fue tema, y lo vimos en los casi 25 minutos que duró la comisión y la conformación de la designación de autoridades, el tema de los precios en la salud y cómo articula el sistema de servicio de salud privado con el servicio de salud pública. Eso fue también discutido y va a ser parte del año en la Comisión de Salud. Otra de las comisiones, la Comisión de Discapacidad. Hasta el año pasado, si mal no recuerdo, estaba el rionegrino Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, y ahora está Daniel Arroyo, diputado también de Unión por la Patria, según la comisión que en el día de ayer vimos quedó en manos del bloque mayoritario de la oposición. Obviamente, experiencia en el área del trabajo social, Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno del Frente de Todos, y vicepresidencia para Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Se pudo anotar con un par de vicepresidencias a la izquierda. ¿Mira? En esta tanda de comisión de designación de autoridades, con la primera vez que tiene 5 bancas en la Cámara de Diputados, y dada la fragmentación de los bloques, se pudo anotar en un par de vicepresidencias con ese número el Frente de Izquierda. Continuamos. Siguiente comisión: Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Y queda también para Unión por la Patria. Te diría que le pongamos una atención a esta comisión, Defensa del Consumidor, en manos de Unión por la Patria. Obviamente el oficialismo, con la particularidad de tener 41 bancas, tiene que ceder algunos espacios a la oposición e incluso a la oposición más fuerte. En su momento, bajo el gobierno de Cambiemos, recordemos, en la época en que se ajustaban las tarifas de los servicios públicos, esta comisión tuvo mucha relevancia y mucha presión para discutir esos temas. Bueno, esta vez queda en manos de Unión por la Patria, así que yo avisoro un tiempo en donde van a intentar usarla o mover temas aquí con el tema tarifas. Y además, por algo que también se conversó ayer en la Comisión de Telecomunicaciones e Informática, que tiene que ver con los nuevos consumidores, ¿no? Precisamente con los cambios que introduce la tecnología en casi todas las áreas, genera nuevos consumidores que tienen que estar también representados de distintas maneras, porque no es lo mismo un consumidor que interactúa con un robot, ¿no? A un consumidor que antes podía ir a una oficina donde había un ser humano de carne y hueso y podía generar alguna averiguación respecto al servicio en el que estaba inscripto. Y la ley Bases tiene un capítulo donde habla de los entes de control de los servicios públicos de Energas y del ENRE. Así que está... Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, Acordate, el tema obviamente hay un marco normativo en el tema de servicios públicos que cambia casi su totalidad. El gobierno apunta a una desregulación del sistema. Lo vimos esta última semana con comunicaciones, como decías vos, dando marcha atrás en el decreto que había sancionado Alberto Fernández con la declaración de servicio público a las telecomunicaciones, a las TICs. Eso, más todo el tema tarifas y entes gubernamentales de control de las tarifas, puede llegar a estar pasando por esta comisión. Vicepresidencia primera para Oscar Agos Carreño, del bloque de Hacemos Coalición Federal, muy activo, un diputado que suele seguir en detalle los proyectos de ley y el puntilloso en cuanto a los articulados. Lo mismo la diputada Yutrovic. Exactamente. Es una diputada que siempre es muy participativa. Y es de la Patagonia. De Tierra del Fuego. Me faltó ese dato, que el tema tarifas en la Patagonia, con la llegada del invierno, también va a ser un tema. Sin dudas. Y también con lo que se pretende, ¿no? Que está todo el tiempo en discusión, a ver, este régimen especial que tienen las empresas en la Patagonia, cuántas empresas van solamente con ese objetivo, ¿no? De esquivar estos impuestos que
que tienen el resto de las empresas y después dónde en definitiva terminan vendiendo o produciendo sus insumos. A veces no solamente son plantas de ensamble y la fábrica la tienen en otro lado, pero están inscriptas en Patagonia para poder evitar justamente estos regímenes de pago de impuestos. Seguimos, porque tenemos más comisiones. A ver. La que hablábamos recién. Comunicaciones e informática, hablamos recién. Mantiene la presidencia Pablo Carro de Unión por la Patria. Es un hombre del sindicalismo de TEATE, con cercanía a este tema de comunicaciones. Ya venía, ya venía presidiendo la comisión y suele presentar proyectos que tienen que ver con el área de las comunicaciones. Dieron a conocer el currículum. Esto es algo que también es interesante, más allá de quién termina siendo designado y demás. Cuando leen, ¿no?, las áreas de conocimiento que representa cada uno de los diputados que quedan propuestos para la presidencia y vicepresidencia, tenía 2 o 3 maestrías en temas vinculados a la comunicación desde distintas betas. Muy interesante la formación académica que tiene. Lo mismo... Exactamente. Y es un hombre que suele tener buen diálogo con todos los espacios políticos, es de los diputados dialoguistas dentro de Unión por la Patria, si lo podemos mencionar. Y la vicepresidencia primera para Karina Banfi, también siempre abocada y presente en estos temas de comunicación. Es abogada, pero tiene especializaciones en el tema del acceso a la información. Siempre ha presentado proyectos que tienen que ver con las regulaciones. Ayer me pareció en ese sentido relevante, hablando de los cambios, ¿no?, para las audiencias y todo esto, porque hablaron de las fake news, hablaron de los nuevos delitos perpetrados desde la informática, como el phishing y el grooming, que son delitos que usan a la tecnología para poder perpetrarlos. Se pisa un poco ahí comunicaciones con libertad de expresión, ¿no? Suelen tener ahí, como hablábamos al principio, también de comisiones que están primas hermanas. Con el tema libertad de expresión y comunicaciones tienen ahí y ellos pidieron especialmente trabajar, digamos, hermanadamente con la Comisión de Defensa del Consumidor, y del usuario y la competencia. Bueno, porque tuvimos esta semana justamente el tema del DNU, de la caída del DNU que declaraba servicio esencial a las comunicaciones, y eso intentaba regular, aunque estaba bloqueado en la justicia. Y no tenía muchas implicancias. Claro, ese decreto lo que hace es poner en realidad lo que está ocurriendo en la práctica. Es decir, ese decreto deroga el decreto de Alberto Fernández que planteaba una regulación del Estado de las tarifas de cable, televisión, internet, servicio telecomunicaciones y internet. Pero, claro, las empresas, entre ellas Telecom, habían presentado un recurso de amparo, la justicia le había dado lugar, estaba frenado. Pero claro, algunas cooperativas o empresas más chicas del interior, sobre todo de televisión por cable, no habían presentado recursos de amparo y seguían sujetas a una regulación de tarifas por parte del Estado. Esto lo que hace es desregular completamente el mercado y abrir la posibilidad de una libre competencia en términos de tarifas, ¿no? Exactamente. Eso va a estar presente en esta comunicación porque le queda, obviamente, a Unión por la Patria, que tiene diferencias sustanciales. Y tenemos más comisiones para mencionar. Una de las que más tiempo de debate tuvo en la conformación, te diría, de toda la semana, Derechos Humanos y Garantías, presidencia para Sabrina Axmechet del PRO. Llegó a la Cámara de Diputados en la lista en su momento Juntos por el Cambio de la mano de Patricia Bullrich y es del sector de la ministra de Seguridad, y la vicepresidencia primera para quien fuera miembro y presidente los años anteriores, el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky. Así que Patricia Bullrich, a quien se le objeta el tema de los protocolos para las marchas o las manifestaciones, se queda con esta comisión clave en este momento. Ese tema estuvo presente. Primero, de parte del PRO, dijeron que iban a intentar plantear como tema las violaciones a los derechos humanos durante la pandemia, en el gobierno del Frente de Todos. Se mencionó el caso de Facundo Astudillo Castro, que ya había sido parte de esta comisión en dicho momento, en la pandemia, en el 2020-2021. Nunca se pudo llegar a un marco regulatorio para
para la fuerza de seguridad, fracasaron los consensos, hubo discusiones muy acaloradas y se terminó frizando todo intento de dictamen. Se volvió a mencionar esa situación. Respondió Unión por la Patria que iban a entonces presentar un proyecto para debatir lo que estaba pasando estos meses de gestión de la Libertad Avanza. Se llegó a mencionar y se llegó a colar el tema del 2001 y la represión de diciembre de parte del gobierno en su momento de Fernando de la Rúa. Así que no, y aparte bien variopinta la discusión, que duró más de una hora, casi una hora y media, para unas comisiones que las mayorías que se conformaron en 20-25 minutos. Esta duró una hora y media, hubo debate, hubo cruces, estuvo ya como un anticipo de lo que puede llegar a ser la discusión de estos temas. Acuérdense que también venimos de una presentación que no prosperó en esta comisión, que era la de la regulación de la violencia institucional. Exactamente. La regulación de la violencia institucional es una cuestión ridícula como lo presenté, ¿no? Porque no debe haber violencia institucional. Sería la posibilidad de legislar sobre el comportamiento de las fuerzas en situaciones de protesta. Lo que se llamó la ley de violencia institucional, pero bueno, es motivada en su momento por el propio oficialismo. Por el propio oficialismo. Frente de Todos, que tiene una vinculación distinta con un concepto distinto del accionar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, sobre todo, pero que la oposición en ese momento le marcaba muchas cuestiones que estaban sucediendo bajo su mandato, ¿no? Y ahí hubo un conflicto fuerte. Que estaba inserto también en lo que había dejado en distintas provincias el accionar de las fuerzas de seguridad para cumplir con el DISPO o el ASPO según correspondiera. Exacto. No, porque se vieron situaciones de muchísimos excesos donde de repente una persona para sacar a pasear el perro le pegaban para que se vuelva a la casa, o la detención de la señora de la reposera, ¿se acuerdan? En el Parque un caso gravísimo donde le dispararon por la espalda a unos chicos que estaban en moto que no quisieron parar a un retén. No, bueno, por eso. Casos graves. Esa es otra cuestión completamente de... todo eso pasó en su momento. Prácticas siniestras asociadas. Todo eso pasó en su momento y es lo que se mencionó, volver a poner en debate, que en su momento no pudieron llegar a un consenso sobre cómo regularlo, cómo legislarlo. En ese caso que estás contando vos, que fueron dos en verdad, no fue uno solo, por lo menos los últimos que yo recuerdo, además hubo la intención de plantar pruebas falsas contra aquellos que uno fueron estos chicos que venían de entrenar, ¿te acordás? Unos pibes de inferiores que venían de entrenar y por portación de cara asumieron que eran pibes chorros. Sí. Y en realidad los chicos eran pibes que venían de entrenar, no venían de cometer ningún delito. En Barracas. Pero que probablemente por alguna razón, no sé, o falta de documentos o miedo, lo que sea, no pararon en un retén policial que lo único que iba a hacer era pedirle documentos y eso les costó la vida. Y después quisieron plantar en ellos armas en los autos y droga. También una práctica tristemente asociada. Con algunos policías que terminan ensuciando, ¿no? Cómo se desempeñan otros. Una cuestión que siempre vuelve es ¿qué garantías tienen los periodistas? Ayer de nuevo fue el caso de un colega que le pegaron una trompada en una circunstancia de una cobertura, no una trompada, sino creo que un perdigón de goma. Eso estaba presente, ¿no? En la discusión en su momento. Otra cosa que dijo hace poco el diputado Marino cuando acompañó la movilización de los jubilados y de los docentes, que resultó con una quemadura en su rostro por un gas que tiran las fuerzas de seguridad, que son gases supuestamente para disuadir a la manifestación, pero él le produjo quemaduras y entre otras cosas, él quiere saber qué tiene la policía, qué usa la policía cuando disuade protestas, porque si no es gas pimienta, ¿qué es? Y a ver si están vencidos, que es otra de las cosas que también se escucha, ¿tienen el material que corresponde, cómo corresponde para disuadir manifestaciones y concentraciones? Porque a una diputada también le lesionaron el ojo en esa protesta. Sí, eso obviamente va a estar presente. Ya estuvo presente. Difícil que se lleguen a consensos en esos debates. Lo hemos visto durante 2 años que intentó infructuosamente la comisión arribar a un consenso y a un dictamen.
y terminaron prevaleciendo los protocolos de los ministerios para regular esta cuestión. Y tenemos una más importante, la Comisión de Finanzas. Se vienen tiempos de debates económicos y financieros interesantes en la Cámara de Diputados. Mirá la combinación, Venegas Y la Lynch combinación, y Tahí Hackman. cubriendo el arco, si se quiere, ideológico, económico, que representan los bloques en la Cámara de Diputados. Berti Venegas Lynch en la presidencia, hombre de la Libertad Avanza, obviamente, que encabezó la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, el hombre elegido para esta comisión importante, y el vicepresidente primero, Tahí Hackman, de Unión por la Patria, del espacio de Patria Grande de Juan Grabois, es decir, el ala más, si se quiere, más corrida a la izquierda dentro de Unión por la Patria y uno de los referentes económicos de la Libertad Avanza. Se tocó un tema, parecía que estaba terminando sin títulos la comisión, conformándose, mencionando a los que iban a ocupar roles importantes y autoridades, y Berti Venegas Lynch deslizó, bueno, como tema importante para los primeros debates, el tema del Banco Central y su posible cierre. Así que lo deslizó. ¿Banco El Banco Central. No, el Banco Nación. No. El Banco Nación está dentro de la ley bases. Deslizó el tema del Banco Central. Uno de los de las propuestas de campaña más importantes que hizo la Libertad Avanza el año Banco Nación pasado. está dentro del paquete de empresas por privatizar. Exacto. ¿No? De esas 17 empresas por privatizar, que incluyó el nuevo, digamos, el borrador que se va a discutir para el nuevo proyecto de ley de base, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora en 5 minutos nada más, y vienen respetándose a rajatabla los horarios. Sí. A ver, podemos fisgonear a ver qué es lo que está pasando ahí en la comisión de Economía, que es la que se tiene que constituir. ¿Trascendió quiénes van a ser los nombres propuestos? Estaba mirando la nómina, pregunté, pero no me contestaron todavía. Estaba mirando la nómina y hay obviamente economistas. Está Carlos Heller. Ahí lo vemos, mirá, precisamente lo mencionaste. Está ya ubicado, es un hombre que respeta los horarios, Carlos Heller. Sí. Le pongo una fichita a Heller. Si es para Unión por la Patria, puede ser, obviamente, que ocupó 4 años la comisión de Presupuesto y Hacienda. Presupuesto y Hacienda, perdón, Así no que, Presupuesto y Finanzas. Me parece un candidato más que posible. Sí. No, la que está por constituir es la de Finanzas, la de Economía. La de Economía, sí, claro. Por eso. En un día donde el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia al 70%, lo acaba de comunicar la entidad, le recortó 10 puntos desde el 80% nominal que tenía anteriormente, ¿no? Bueno, seguramente esto va a tener un efecto en los plazos fijos y posiblemente junto con este tema, bueno, todo el paquete económico, financiero de la ley de base, el nuevo proyecto, el borrador que hay que envía el gobierno, seguramente va a ser tema de debate en esta comisión, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguramente cuando regresemos vamos a tener algunos minutitos y después ya vamos a conocer si finalmente develamos el misterio. Carlos Heller se queda o no se queda con la Comisión de Economía, después de, como bien decís vos, haya tenido muchísima actividad los años anteriores en una que es la Comisión Vedet, si se quiere, que es la de Presupuesto y Hacienda. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Les parece? Cortita, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos,
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Estamos de regreso después de la pausa. Vale también destacar que Luisito, nuestro director, también es un artista, porque si no, yo le digo a Arielito, qué artista, que está en la cámara, pero el artífice de todo esto, o el ideólogo, porque el artífice es nuestro camarógrafo Ariel, pero el ideólogo es Luis. Los dos que le dice, viste, lo que tiene que hacer. El responsable intelectual también tiene una cuota de participación. Y en cualquier caso, los dos van a tener perpetua, ¿viste? Claro. Uno y otro, los dos van a perpetua. Sí. Pero vamos a la jurisprudencia. Exacto. Así que bueno, les cae el mismo peso de la ley para los dos. El intelectual y el material. Así es. Bueno, muy bien, estamos ahí esperando que se constituya la Comisión de Economía y les repasábamos la actividad que vino teniendo estos días las distintas comisiones que se fueron conformando, y esto claramente le va a dar mayor actividad a la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo está por verse cómo prospera la negociación por la Ley de Bases 2, la Ley de Bases parte 2, y también el decreto de necesidad de urgencia. Un presidente que está en este momento en los Estados Unidos, primero recibía un reconocimiento de la comunidad judía ortodoxa de Chabad Lubavitch, y después, bueno, mañana hay expectativa por la reunión que podría tener con Elon Musk. Con Elon Musk en Texas, exactamente. Ajá. El empresario, que polirrubro, ¿no? Podemos decirlo, con intereses, o por lo menos ha mostrado cierto interés en invertir en la Argentina. Ya está una de sus empresas en Argentina, ¿no? Exactamente, hay empresas de él en la Argentina, pero había planteado también que tenía intereses en expandir un poco más las inversiones. Habrá que ver de qué se trata esta reunión. Y después de ahí se va a trasladar el presidente a Dinamarca, donde va a tener una reunión justamente con las autoridades de Dinamarca y el Ministerio de Defensa para concretar la compra de 24 aviones F-16 supersónicos para las Fuerzas Armadas. Sí, algo de lo que también se habló mucho en el último aniversario de las guerras de los caídos en la Guerra Malvinas, sobre el estado en el que están nuestras fuerzas de seguridad y cuál es en este sentido el acompañamiento que se puede hacer desde el Ejecutivo. Estos aviones que serían comprados por el Estado argentino para robustecer la seguridad del país. Las Fuerzas Armadas, sí, concretamente. Y también generó mucho revuelo periodista que lo entrevistó en Estados Unidos, el perfil que tiene este periodista, que entre otras cosas dijo estar fascinado por Javier Milei, por la figura de Javier Milei, deslumbrado, diría también, ¿no? Que es otra de las cuestiones que él mismo dejó saber, por el tipo de dialéctica que muestra el presidente, y también por el tipo de ideología que representa, ¿no? Sí. Las cosas que concretamente está haciendo, pero además hizo referencia sobre la manera en la que las expresa. Cómo habla, cómo comunica, también es algo que le generó mucha fascinación a este periodista norteamericano. Y bueno, la reunión de mañana con uno de los hombres más influyentes del mundo, que es Elon Musk, ¿no? Nada más ni nada menos. Es como dueño de una de las redes sociales más influyentes del mundo, que ha sido gran parte de la campaña de la Libertad Avanza. Y que también fue materia, no la reunión con Elon Musk, pero esto que decís vos de las redes sociales, de esto también se habló ayer en la Comisión de Comunicaciones y Tecnología, porque, obviamente es una herramienta... Está un poco atrasada la discusión en el Congreso de las redes sociales, que ya tienen siempre pasa... más de 10 años de plena vigencia. Sí, claro, sí. Aparte, la discusión que está hoy dándose en los parlamentos del mundo es justamente de inteligencia artificial, y cómo está incluso rezagado en muchos parlamentos de países desarrollados el tema de legislaciones vinculadas a inteligencia artificial. Pero a raíz de lo que vos decís, Meli, de la visita del presidente Javier Milei ahí en los Estados Unidos, también llega el presidente Milei a Estados Unidos luego de una agenda muy movida que tuvo la Argentina en términos de visitas de funcionarios norteamericanos. Recordemos que estuvo ayer y antes de ayer, estuvieron tanto la subsecretaria de Comercio, Maritza Lagos, de los Estados Unidos, teniendo una agenda muy importante con Caputo,
con Diana Mondino. Por otro lado estuvo el subsecretario del Departamento de Estado, Kevin Sullivan, también manteniendo una agenda en Buenos Aires. Hace una semana estuvo la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, manteniendo también una agenda importante. Hace menos de un mes estuvo Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, una agenda muy movida, muy importante en términos de relaciones bilaterales y cómo se posiciona también la Argentina en esta agenda internacional. Recordemos también la visita de Milei después de los Estados Unidos a Dinamarca, que se encuadra también en un nuevo posicionamiento de la Argentina que busca tener con un acuerdo que va a llevar adelante la Argentina para ser socio global de la OTAN. Esto es un tema muy importante, muy relevante. Si logra cerrar este acuerdo la Argentina como socio global, ya no sería como aliado extra OTAN, que era como lo tuvo esta categoría en los años 90 con el presidente Menem, sino que es una relación más directa con los Estados Unidos. Acá es una relación con toda la OTAN. Esto significa ejercicios militares, equipamiento, operaciones conjuntas con todos los países que conforman la OTAN y obviamente como enemigos de este acuerdo histórico que desde 1949 tiene la OTAN. Como enemigos en la vereda de enfrente los tienen a Rusia, lo tienen a Irán, lo tienen a Corea del Norte, ¿no? Así que la Argentina se posicionaría con la OTAN si logra este acuerdo. Es un tema que estuvo presente en la Comisión de Defensa el martes. Sí. Que no fue constitutiva porque y es tenía lo que temario, desató, entre otras cosas, pero el conflicto Rusia-Ucrania. Sí, la oposición está pidiendo la presencia de la canciller Diana Mondino para hablar todos estos temas. Luis Petri está viajando la semana que viene tanto a Dinamarca para sumarse a la comitiva con Milei para concretar la compra de los F-16, pero al mismo tiempo después se va a trasladar a Bruselas, donde está la sede de la OTAN, y ahí es donde Argentina va a tratar de cerrar este acuerdo para incorporarse como... ¿Necesita pasar por el Parlamento? Socio global. Entiendo que sí, que es un acuerdo que necesita pasar por el Parlamento y que ya lo han reclamado, como bien vos decís, Marcos, varios legisladores de la oposición, la presencia del ministro de Defensa, sí. Porque no solamente este tema, la base naval en Ushuaia también. La base que se anunció exactamente Neuquén. Integrada. Ah, no, la de... La base naval la base naval de Ushuaia. Y la base china. Bueno, eso también, pero el anuncio que hizo Milei de la construcción de una base integral de apoyo logístico en Ushuaia junto con Estados Unidos también forma parte de los requerimientos que está haciendo la oposición en el Congreso para que expliquen de qué se trata todo eso. ¿No? Recordando también que una de las primeras medidas que toma la canciller es bajarse el BRICS, ¿no? Claro. Que era algo que el presidente Alberto Fernández había hecho casi desde el estribo, ¿no? Sí. Subió al país al BRICS, o sea que iba a llamarse BRICSA, y la canciller Mondino baja al país del BRICS. Sí, no se incorporan al BRICS y queda, digamos, con la disposición de que la Argentina no va a formar parte de los BRICS, pero paradójicamente, Meli, el 27 de abril Diana Mondino está viajando a China. Tiene una agenda importante en Beijing y en Shanghái, una agenda importante en términos sobre todo económicos. Recordemos que China tiene que ampliar la línea de swaps, de créditos de swaps en yuanes trasladados después a dólares que le van a servir a la Argentina para pagar parte ya lo hizo en su momento con Alberto Fernández y lo va a continuar Milei. Y este viaje es muy importante, sobre todo en este contexto que hay de cuestionamiento de Estados Unidos por la base de China en Neuquén, ¿no? Sí. Algunos minutos de demora para esta Comisión de Economía que tiene que constituirse ahora en un ratito, ya con una sala bastante más colmada de ya está la secretaria en su lugar. ¿Cómo? Está la secretaria sentada como para dar inicio a la comisión, la vemos ahí en la cabecera.
la cabecera es la que está debajo del monitor. La que estaba debajo de la bandera, la que está donde está la bandera. Ah, de la bandera, claro. No estaba, mira, justo estaba prestando atención. Se me fue el nombre de la diputada también, que es de Cambiemos. Ahí la estamos viendo, mira, ya va a tener comienzo. A ver, vamos a escuchar de la lo que Cámara, está pasando. que hace las veces para iniciar. Sí, está esperando justamente para empezar a darle, para inaugurar esta comisión. Es la funcionaria del Parlamento que tiene esta función protocolar hasta que se designan las autoridades. Exactamente. Que todavía es un enigma. A ver, ahí le escuchamos, ahí está tomando el micrófono. Hola. Bueno, vamos a comenzar la reunión. Buenos días a todos y a todas. Me presento para los que no me conocen. Soy la contadora Sandra Silva, soy jefa de esta comisión de Economía y en nombre de los que integramos esta comisión y mío le damos la bienvenida. De conformidad a la resolución de presidencia 555 del 2024 y 559 del 24 que incorpora a el diputado Estrada Emiliano, voy a pasar a nombrar todos los integrantes de la comisión. Ardoaín Martín, Ávila María Fernanda, Venegas Lynch Alberto, Bordet Gustavo, Borrego Victoria, Cafiero Santiago, Cisneros Carlos, Diez Romina, Domingo Agustín, Estrada Emiliano, Figueroa Casas, González Gustavo, Heller Carlos, Laspina Luciano, Lianca Filo Osvaldo, Mazot Nicolás, Mirabella Roberto, Moreno Ovalle Julio, Nieri Elisandro, Polini Juan Carlos, Potenza Luciana, Rauschenberger Ariel, Razzini Verónica, Sánchez Roberto Antonio, Santoro Leandro, Estrada Julia, Tetaz Martín Alberto, Todero Pablo, Torres Alejandra, Tortorielo Aníbal, Zapata Carlos Raúl. Bueno, estos son los integrantes que, de acuerdo a la resolución, quedó conformada la comisión y de conformidad, digamos, habiendo verificado el número de diputados presentes, tenemos quórum necesario para comenzar esta reunión y por el artículo 106 del reglamento de la Honorable Cámara, digamos, bueno, vamos a elegir las autoridades de esta comisión, como así también fijar días y horas de reunión. Y para esto, bueno, corresponde designar al presidente de la comisión. Le voy a pedir la palabra a la diputada Estrada Julia. Hola, ¿cómo están? Desde el bloque de Unión por la Patria proponemos como presidente de la comisión a nuestro integrante de bloque, Ariel Rauschenberger, que es contador público, cumplió funciones en la provincia de La Pampa como tesorero general, subsecretario de Hacienda, ministro de Hacienda y Finanzas, ministro coordinador de gabinete, diputado provincial, también diputado nacional del periodo 2017-2021 y luego ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y nuevamente diputado nacional. Para nosotros es un honor que ocupe la presidencia de esta comisión. Bueno, lo ponemos a votación. Hay asentimiento, así que invito al diputado Rauschenberger a presidir la comisión. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Julia, por tus palabras. Muchas gracias a todos los integrantes de la comisión por el acompañamiento. Corresponde, y en función de los acuerdos parlamentarios, continuar con la integración de la comisión, en este caso el cargo de vicepresidente primero, que en función de los acuerdos ha sido asignado a Unión por la Patria. Hacemos reserva del nombre de la persona que integraría este lugar para la próxima reunión de comisión. Si esto hay asentimiento. Gracias. Corresponde ahora la designación, la propuesta del vicepresidente segundo. ¿Quién tiene la palabra? ¿Hay propuesta en este sentido? No sé.
Innovación, perdón. Bueno, entonces, no habiendo propuesta y sabiendo que el acuerdo parlamentario plantea para un diputado o diputada de Innovación Federal, hacemos reserva de nombre para la próxima comisión. De acuerdo. Luego corresponde la designación de las secretarías. En el caso de Unión por la Patria, que también en función de los acuerdos nos corresponde una secretaría, hacemos reserva del nombre de la persona para la próxima comisión. Si hay asentimiento. Gracias. Y si hay alguna propuesta respecto al resto de secretarías. En nombre del bloque de la Libertad Avanza, queremos proponer para el cargo de secretario de esta comisión al doctor Julio Moreno Valle. Doctor Julio Moreno Valle es doctor en Administración y Economía, cum laude de la Universidad de Sevilla, es contador público, amigo de más de 50 años, una persona muy trabajadora que desde pequeño empezó a desarrollar y conoce los vericuetos de la economía, pero desde adentro. Es profesor universitario en distintas cátedras, se desempeñó en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, ha sido diputado provincial en el periodo 2021 y vocal de la Unión Industrial, y también es fundador del partido Ahora Patria, cuya máxima figura es Alfredo Olmedo. Así que pido el asentimiento para que el doctor Julio Moreno ocupe esta secretaría. Gracias. Consideración. Aprobado. El doctor Julio Moreno. Poco integrante y ahora la otra, ¿hay propuesta? ¿Hay propuesta? ¿Pero hay propuesta? No, vemos. Sí, ya preguntando. Bueno, gracias. No hay propuesta. Unión Cívica Radical reservó una... Falta ahora terminar, o sea, de completar la integración con la otra secretaría. Si hay propuesta... Perdón, el diputado tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, felicito primero a usted por presidir esta prestigiosa comisión, muchas gracias. En nombre de nuestro espacio, del bloque de la Unión Cívica Radical, hace reserva de este lugar, de la Secretaría Segunda, y seguramente en la próxima comisión vamos a dar el nombre de ese espacio. Bien, en consideración. Aprobado. Queda entonces reservada para la próxima comisión. Corresponde, en consecuencia, luego de la integración, fijar día y hora de reunión de esta comisión, que en principio la propuesta sería seguir con el día y hora que se venía reuniendo hasta este momento la comisión, que eran los jueves, 11:30 de la mañana, un poco también teniendo en cuenta la mecánica de otras comisiones y para que no haya superposición, para poder tener un adecuado funcionamiento. Si eso están de acuerdo, fijamos. Bien, fijamos entonces como día y hora de reunión, jueves 11:30. De mi parte, bueno, gracias por el acompañamiento, como les decía. No sé si el doctor quiere hacer alguna consideración. Bueno, yo también agradecerle, por supuesto, la honorabilidad de poder estar en esta comisión. Sé que va a ser una comisión muy importante justamente por las condiciones que tenemos de la economía en este momento en el país, así que vamos a contribuir de la mejor forma posible aportando proyectos, ideas y apoyando la gestión del gobierno nacional. Así que estamos disponibles y dispuestos a trabajar, por supuesto, de nuestro espacio y dentro de la misma comisión. Así que muy contento de formar parte de esta comisión. Si alguien más decide hacer uso de la palabra, bueno, voy a cerrar también diciendo y compartiendo un poco lo que el doctor Julio Moreno decía, ¿no? Esto de que seamos en esta comisión, en estos tiempos tan difíciles por los cuales está atravesando la Argentina, tener primero un equipo de trabajo, que más allá del pensamiento que cada uno tenga, tengamos un equipo de trabajo donde de esto surjan, de ese trabajo, propuestas y aportes para ver si entre todos podemos mejorar la calidad de vida de los argentinos. Así que éxitos a todos y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Gracias.
Bueno, sin debate, ¿no? O sea, sin debate, sin anticipar temas. Sin anticipar temas, exactamente. Le damos la bienvenida sobre el final a Guido. ¿Cómo andas, Guido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue tu llegada al canal con el tema del paro colectivo? ¿Viniste con menos? Vine en vehículo, había mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Mucho tránsito. Mucho tránsito, hay como mucha intención de la gente, es lo que veo, de igual ir a trabajar, igual ir al colegio, pese a todo, pero la verdad que el paro de colectivos es bastante masivo. Si bien hay una mega empresa que está trabajando, Dota, sí, el resto y se nota en muchas líneas, ¿no? Sí, y además mucha confusión, ¿no? Por parte de los pasajeros, sí, de a ver si para este colectivo o sí, no para este colectivo. A ver si mi línea pasa o no pasa. Como vi sí, mucho pasajero desorientado y eso también te trastorna todo, porque decís, bueno, a ver, yo tengo que ver si pasa el colectivo y si pasa el colectivo, cuánto tiempo voy a estar esperando y si no, darme cuenta que no, para buscar un medio alternativo. Es muy de viaje. atípico porque después están los subtes que también pertenecen a UTA, genéricamente, están comprendidos, claro, pero los subtes trabajan y yo no estuve por los subtes, pero parece que los metrodelegados suelen ser... Están atestados. Sí. Sí. Uno está habituado a que cuando hay paro de transporte, para el transporte. Y acá es como un paro atípico, ¿no? Bueno, por eso, el gobierno dice, esto es una interna del gremio, claro, resuélvanlo ustedes, muchachos. Esto es un tema de ustedes, pues además... Ahí Dota no para porque supuestamente lo que quiere dejar en evidencia es que no está de acuerdo con la dirigencia de Fernández, Roberto Fernández. Sí. Fernández. Carlos. No, Roberto. Roberto. Sí, pero no me acordaba si era Fernández o era otro español, pero que es Roberto Fernández. Pero sí, me acordaba que era Roberto, eso sí. Bueno. Sí, y en un día donde, además... Si el regreso a casa se puede llegar a complicar por si esto no se destrapa, la verdad que estaba tratando de fijarme y todavía no tenía, por lo menos yo no había visto si se había destrabado o no en la reunión, que creo que va a ser una reunión también difícil de destrabar, porque los empresarios le están pidiendo a las bases, bueno, muchachos, vuelvan a trabajar para no complicar el regreso a casa y vemos cómo hacemos, si les pagamos en 2 tramos, si aumentamos el precio del boleto, pero vuelvan al laburo. Pero me parece que esa etapa ya se agotó, porque si no, no hubieran llegado. De hecho, el paro estaba anunciado para hace un par de días y ahora la condición que ponen es o se deposita el saldo que consideran que les tienen que depositar. Si no se deposita, no hay nada está agotada, es lo que uno ve, ¿no? Siempre en los conflictos parece que hay una situación final y después siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay que buscarla, por lo menos, claro, ¿no? Porque en el medio también están los pasajeros. ¿Hay más comisiones? Repasamos, Economía quedó como presidente Ariel Rauschenberger de Unión por la Patria. Sí. Vicepresidencia vacante, pero para Innovación Federal. Y una secretaría para Julio Moreno Ovalle es lo que se pudo designar, el resto quedó vacante. De la Libertad Avanza. Sí, exactamente, la Libertad Avanza, que tenemos justicia para la tarde, por ejemplo. Hay una comisión que se va a reunir con temario, que es la de la bicameral de DNU, 15:30, justicia a las 15, y cierra la jornada del día 16:30, pequeñas y medianas empresas. También importante por todo lo que supone el esquema de temas de estos días. Bueno, nosotros hemos llegado al final, por supuesto que quédense en la pantalla de TV, ya llega Horacio Mon con todo su equipo. Gracias, Marquitos, a vos. Guido, intuyo que te quedas un ratito más. Así es, aquí estamos. No estaba desacertada. No, para nada. Muy bien, gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado y ojalá que el regreso a casa sea lo más fácil para todos, ¿no? Por esto que decía Guido, que por momentos da la sensación que se ha tensado todavía más la relación, pero bueno, esperemos que todos puedan volver a casa en paz. Chau, que estén muy bien.